Hola, buen día. Somos estudiantes de la licenciatura en nutrición y estamos cursando la materia de epidemiología y les vamos a presentar una enfermedad, en este caso la osteoporosis. Somos el equipo número 3 y está conformado por Michelle Castillo, Rocío Ordóñez, Nayeli Gaspar y Carolina Vales. Les vamos a presentar aspectos como la descripción de la enfermedad, la clasificación de la osteoporosis, factores importantes como la morbilidad y mortalidad, factores de riesgo y programas de intervención curativo y preventivo de esta enfermedad. La osteoporosis es una enfermedad del sistema esquelético caracterizado por la pérdida de masa ósea y la deterioración de la microarquitectura del tejido óseo, lo que conlleva a una mayor fragilidad y susceptibilidad a fracturas. Lo que se observa es un adelgazamiento de la capa cortical y una reducción en el número y tamaño de las trabéculas del hueso esponjoso. Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas con una relación mujer-hombre de 2:1 y se estima que afecta a unos 300 millones de personas en todo el mundo. La pérdida de masa ósea es un proceso normal que ocurre en hombres y mujeres después de alcanzar lo que es el pico de masa ósea, que generalmente ocurre entre los 25 y 30 años. Sin embargo, en mujeres, esta pérdida se acelera después de la menopausia, con tasas anuales del 2 al 4% durante los primeros 5 años. Para clasificar la osteoporosis posmenopáusica, encontramos primero la osteoporosis primaria idiopática y la involutiva. Primero la primaria involutiva, tipo 1, afecta a mujeres dentro de los 15 a 20 años posteriores a la menopausia, mientras que la osteoporosis senil, que es la de tipo 2, se observa en personas mayores de 70 años. Ambas se caracterizan por diferentes tipos de fracturas, como las vertebrales y la de cadera. Después tenemos la secundaria, que afecta solo el 5% de los casos. Tenemos primero la enfermedad endocrina, como el hipertiroidismo y la diabetes mellitus. Y la segunda, que es causada por el uso de fármacos, como son los corticoides o el uso del tabaco. Ahora estaremos hablando un poco de cómo se encuentra el mundo y México con respecto a esta enfermedad. Se dice que esta enfermedad llega a afectar a más de 200 millones de personas en todo el mundo. De hecho, según datos de la OMS, se estima que entre 1 a 2 millones de hombres en Estados Unidos tiene osteoporosis y 8 a 13 millones ya presentan osteopenia. Por otro lado, en Mérida hay una frecuencia de 13.3% de osteoporosis y 42.3% de osteopenia que, si no se trata adecuadamente, esta osteopenia puede llegar a recaer a ser osteoporosis. En cuanto a México, se estima que hay una prevalencia de 17% de osteoporosis en la columna lumbar en mujeres mayores de 50 años y un 16% en cadera. Esto aumenta el riesgo de fractura de cadera, el cual es de 8.5%. De hecho, se ha observado que es mayor la prevalencia de osteoporosis en mujeres, siendo un 17% a comparación de los hombres, que es un 9%. Hay otros datos que nos mencionan que la cantidad anual de fracturas de cadera aumentará de 29.732, que fueron en el 2005, a 155.874, que se espera ser para el 2050. En cuanto a la mortalidad de esta enfermedad, como ya venimos mencionando, las fracturas es algo que suele suceder en este tipo de enfermedad. En España se estimó 74 fallecimientos por cada 100.000 habitantes mayores de 50 años. De hecho, esta cifra fue mayor a comparación de otras enfermedades. Ya en México se ha observado que aumenta el riesgo de morir después de los 6 y 12 meses que sucedió la fractura. De hecho, solo el 73.6% de los pacientes con fractura de cadera se recupera a los 2 años. Y se ha observado que la mortalidad en este tipo de fractura llega a ser después del primer año
donde el 23.6% y el 34.5% llega a fallecer. Factores predisponentes. Los factores de riesgo son circunstancias o condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad crónica. Estos se basan en investigaciones epidemiológicas que han establecido la correlación entre ciertas condiciones individuales y la aparición de enfermedades específicas. Los factores de riesgo para la osteoporosis se dividen en 5 grupos. El primero, que es genéticos; segundo, estilo de vida; tercero, factores nutricionales; enfermedades médicas y fármacos. Entre los genéticos, se puede encontrar como factor predisponente ser de raza blanca o asiática, en antecedentes heredofamiliares tener alguna historia de un familiar que sea positivo para osteoporosis, con textura pequeña menor a 58 kilogramos o incluso menor, la menopausia prematura o menarquía tardía, lo cual nos indica tener la menopausia antes del tiempo que se supone que debería de ser naturalmente, o la menarquía tardía significa que te venga tu primer ciclo menstrual a una etapa más tardía de la adecuada. En el estilo de vida encontramos factores como el tabaquismo, que es el consumo consecuente de tabaco, la inactividad física a menor a 150 minutos por semana de actividad física, la nuliparidad, que quiere decir que no tuviste hijos o no tienes hijos nacidos por el canal vaginal, menopausia natural temprana, ejercicio excesivo con amenorrea. Cuando hay deportistas de alto rendimiento, pueden llegar a alterar su porcentaje de grasa a un mínimo que puede provocar una amenorrea en mujeres. Entre los factores nutricionales existe la intolerancia a la leche, la baja ingestión en calcio, la ingestión excesiva de alcohol o alcoholismo y un alto consumo de proteínas animales. También de enfermedades médicas asociadas a la osteoporosis está la anorexia nerviosa, la tirotoxicosis, que es un síndrome clínico que se produce cuando los tejidos quedan expuestos a altas concentraciones de hormonas tiroideas circulantes, como por ejemplo en el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, diabetes tipo 1, alteraciones de la función del gastrointestinal y hepatobiliar, osteogénesis imperfecta, mastocitosis, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, nutrición parenteral a largo plazo, hemocromatosis, talasemia, anemia hemolítica. Entre los fármacos que pueden ayudar a padecer osteoporosis es la terapia tiroidea de reemplazo, glucocorticoides, anticoagulantes como la heparina, terapia crónica con litio, terapia con agonista o antagonista de la hormona liberadora de gonadotropina, fenitoína o ciclosporina, uso crónico de tetraciclinas, fenotiacinas, diuréticos que producen calciuria, antiácidos que contienen aluminio. Cabe mencionar que también dentro de los factores de riesgo existe en los mayores de 50 años, ya sean hombres o mujeres, también una historia personal de fracturas. Si tú ya tuviste una fractura, eres más predisponente a tener esta enfermedad. Los bajos niveles de vitamina D y la ingesta de calcio tiene que ser superior a 1000 miligramos por día, si no puede ser un factor de riesgo. Y otras patologías también se ven asociadas, por ejemplo como el hipogonadismo en hombres. En cuanto a los programas de intervención, ya sean preventivos o curativos para la osteoporosis, tienen como objetivo la prevención de la osteoporosis, que es la identificación de la pérdida de la fortaleza ósea con el tiempo, con el fin de reducir el riesgo de sufrir fracturas a largo plazo. Algunas medidas preventivas pueden ser la dieta adecuada rica en calcio, un aporte de vitamina D en alimentación, evitar el consumo de tabaco y alcohol, evitar el exceso de cafeína y la realización de ejercicio diario. En cuanto a tratamientos, existen tratamientos que son farmacológicos. Existe el suplemento de calcio y vitamina D, unos bisfosfonatos que son ácidos como el alendrónico, el risodrónico y el etidrónico. También existe el raloxifeno, la terapia hormonal sustantiva con estrógenos y progestágenos, la calcitonina, la tiraplatina y la denosumab.